¿Sabes quién era el profesor Delgado? Él había sido médico, se llamaba creo que José Manuel Rodríguez Delgado. Él había sido médico durante la Guerra Civil Española y bueno, se hizo famoso. No solo era médico, era también neurocientífico. Estaba especializado en hacer experimentos insertando en el cerebro de algunos animales como monos y toros. Él se hizo muy famoso por un experimento que hizo allá por 1963. Pues ya ves, ya hace años, ya hace 60 años. Creo que fue por julio, por ahí, por el verano de 1963. Él había experimentado, como digo, insertando pues estos electrodos, y lo hizo como un experimento en una especie de mini corrida de toros o ensayo con los toros, eh, haciendo lo que sabía, lo que era su experimento favorito, que era eh, poner en un toro, en el cerebro de un toro, insertado pues una especie de electrodo que se podía manejar. Él ya estaba experimentándolo, se podía manejar desde un mando a distancia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que mmm, el torero que lo estaba llevando al toro, ya sabes que los españoles y los latinos pues estamos muy familiarizados con las corridas de toros. No a todo el mundo le gustan, pero bueno, tiene mucha tradición, ya sabes. Y entonces lo que él hizo fue ponerse delante del toro con su mando a distancia, y cuando el toro iba a venir a embestirle a él, pues él tocaba, o sea, él pulsaba el botón del mando a distancia y causaba una especie de shock en el toro, es decir, impedía que el toro se acercara a él. Él estaba, ya entonces él estaba en Estados Unidos, estaba trabajando en la universidad, Yale creo, y, y ya se estaba haciendo reconocido por esto. En aquel tiempo era algo muy sorprendente, prácticamente nadie lo había experimentado aún, así que él fue uno de los precursores. ¿Sabes este experimento que él hizo en aquella plaza de toros? Creo que fue en Córdoba, en España. Eh, Enseguida, a los pocos días, salió nada más ni nada menos que en el New York Times. Y claro, lo que decían es que pues este científico español muy valiente, que estaba siendo pionero de algo nuevo, algo totalmente diferente, como demostrar que las emociones se pueden modificar desde afuera. Si tienes un mando a distancia y has podido meter un electrodo en el cerebro del animal, también de las personas, porque él experimentó con las personas después también, especialmente con enfermos, ¿no? Con epilépticos u otros. Bueno, ¿qué estaba haciendo? Pues estaba demostrando que el ser humano era manipulable como los animales, ¿no? Las emociones, los pensamientos o, en fin, el cerebro podría ser afectado por por un aparato, como digo, un mando a distancia, siempre y cuando en el cerebro pues hubiera un receptor, ¿no?
¿Sabes? En ese artículo del New York Times decían de él que era algo así como el profeta de una nueva civilización. Es decir, que él estaba como anunciando las cosas que se podrían hacer en el futuro. Claro, eso levantó discordias, ¿no? Porque no todo el mundo estaba de acuerdo en que eso iba a ser positivo. Otros decían que sí, que iba a ser muy bueno para la medicina, para el tratamiento de enfermos mentales, sobre todo. Y, en fin, ahí estaba la disputa, pero la realidad es que él siguió con los experimentos, él trabajó para el ejército y bueno, ahí estuvo los años que pudo y fue considerado como un precursor, un pionero, ¿no? En estos tratamientos médicos, ¿no? Bueno, hoy, por supuesto, ya sabemos que eso ha sido ampliamente desarrollado y que la ciencia ha avanzado muchísimo en este sentido. ¿Sabes lo que me recuerda? A veces lo he pensado, digo, ¿sabes? Algunas veces eh, la sociedad en general, o en momentos históricos, la sociedad ha actuado de esta forma, es decir, eh, como un toro, es decir, puede volverse bravo si se le acorrala. Yo he estado en medio de ganaderías de toros y los toros no hacían nada, ¿no? Eran incluso sociables, podías acercarte a ellos, podías... Porque en manada, cuando están juntos, no tienen esa bravura. Para que salten de forma violenta a defenderse, pues tienes que aislarlos, que es lo que se hace con una corrida de toros. Si tú los aíslas y los amenazas, porque ellos lo reciben como una amenaza, entonces pues son territoriales, claro. Entonces, si se ven amenazados, ellos van a defenderse. Pero por lo general, no, si están todos juntos, si no hay una amenaza visible, eh, te puedes mover entre ellos sin gran dificultad. Si no los molestas, no pasa nada. Pero, ¿qué ocurre con las corridas de toros? Pues eso es lo que pasa, que el torero quiere mostrar su valor, su braveza, y entonces se enfrenta a un toro que está siendo amenazado, que está siendo acorralado, que se siente amenazado y entonces embiste. La sociedad a veces ha actuado así. Solo tenemos que pensar en la Revolución Francesa, por ejemplo. Llegó un momento en que el absolutismo del, del rey, del rey de Francia, Luis XVI, o bueno, no recuerdo exactamente si fue 14 o 16. Bueno, el rey de Francia entonces estuvo, pues, de una forma despótica, abusando de su papel, de su situación, mientras el país realmente sufría de pobreza, sufría de muchas cosas. Y entonces, ¿qué pasó? Que hubo una revuelta y la Revolución Francesa, pues, mostró que la sociedad, las masas, pueden rebelarse contra el despotismo, contra el totalitarismo y, y causar mucho daño porque se han visto algo así como acorraladas y que no se les tiene en cuenta o en fin, todas estas cosas. Y entonces, bueno, a cuenta de qué te digo todo esto, porque ¿sabes qué pasa? Que, mira, al decir el New York Times que estaba siendo este hombre un profeta de una nueva civilización, imagínate qué frase de decir en el artículo, profeta de una nueva civilización.
Esto podría significar que en el futuro las masas, las multitudes podrían ser manipuladas desde fuera. Claro, habría que meter algo en el cerebro de las personas, pero que una vez que las personas tuvieran esta capacidad de receptora, pues desde afuera, con mando a distancia, de alguna forma, pues se le podría manipular. No sé hasta qué punto eso en este momento pueda ser tan así, pero porque no es fácil poner electrodos en la mente de las personas así de forma ingenua, ¿no? Inocente. Pero sí que se puede, especialmente con la nanotecnología, sí que se podrían experimentar cosas. Y quizá se refería a eso el New York Times cuando dijo que estaba preconizando algo que ocurriría en el futuro, esa nueva civilización. Sería así. Pues volviendo a los toros, lo que pasa cuando el toro que es demasiado bravo para que nadie se le enfrente, claro, los toreros ya de alguna forma tienen una cierta experiencia en saber cómo manejarlo, pero aún así muchos toreros han muerto a lo largo de la historia en esa especie de confrontación, así que siempre se les tiene miedo o respeto, mucho respeto, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que hay que quitarle braveza al toro, hay que quitarle peligrosidad. Y entonces ahí actúa la cuadrilla, que se llama así, que son los acompañantes a sueldo del torero, que llevan banderillas, es decir, que son como aguijones, como puntas de lanza o de flecha, que se clavan en el toro y le van quitando fuerza, le van desangrando, le van quitando resistencia al toro. Lo mismo ocurre con los rejones, ¿no? Es decir, también se le ataca de otras formas. A veces es más suave o a veces es más fuerte el ataque sobre el toro, pero de una forma u otra, de lo que se trata es de quitarle fuerza de manera que ya no sea tan peligroso. Y entonces entrar a matarle finalmente, porque la idea es matar al toro y de una forma elegante, entre comillas, de una forma valiente. Esto se convierte en un espectáculo, ya lo sabes, y todavía hay muchísimos que asisten a esa fiesta, como se le llama. Entonces, ¿qué estaba diciendo el New York Times? Estaba diciendo que en el futuro la sociedad perdería su peligrosidad porque se sabría qué hacer con ellos, como con los toros, o se sabría cómo controlar a distancia. Todo eso da mucho que pensar, porque, bueno, ¿en qué tipo de civilización o cultura estamos entrando? ¿Qué tipo de ciencia se ha desarrollado para aplicación en todo lo que tiene que ver con la neurociencia, con el control del carácter, de las emociones, de la mente, de la capacidad de respuesta? Bueno, son cosas para pensarlas, son cosas a tener en cuenta, ya que, bueno, tienen su peligro, su aplicación y su peligro, sus pros y sus contras. Algunos dicen, no, pero hay que darle gracias a estos pioneros porque, mira, por eso se han podido atajar algunas enfermedades psíquicas, psiquiátricas y, y bueno, producen un cierto bienestar. Se han podido modificar pensamientos, emociones. Pero por otro lado, si tú lo piensas, como muchos dijeron en los años 70, 80 y después, que el ejército podría hacer un uso de eso, o la política, o cualquiera que tenga
intención y poder para decir, oye, podemos aplicar estas cosas a las masas, podemos aplicarlas a, a la sociedad entera si nos lo proponemos de alguna forma. Bueno, eso significaría manipulación, significaría una serie de cosas. Pero bueno, te cuento todo esto porque como estamos en una sociedad que ha avanzado tanto en términos médicos, en términos de experimentación de la neurociencia, ¿no? Debemos de seguir pensando y tenerlo en cuenta. ¿Podríamos ser la sociedad tratada alguna vez como un toro que está embravecido y ya se ha encontrado la forma de calmarlo, de que no se rebele, de que no se manifieste, de que no se convierta en un peligro para los políticos o para quien sea, ¿no? O sea, hablamos del control de masas. Pudiera ser una señal de nuestro tiempo perfectamente, que vivamos, estemos ya en un tiempo en el que todo esto es posible y se esté experimentando. En fin, solamente tú tómalo como una reflexión. Lo estoy grabando porque creo que es una reflexión que puede servir para otros. Es decir, estemos atentos a, a todos los avances en este sentido, los avances psiquiátricos, neurocientíficos, de manejo, manipulación del cerebro, de los pensamientos. Todo esto debería de tener muchísimo control, porque de lo contrario será un arma terrible contra la humanidad o será un arma terrible contra el ser humano en ciertos momentos. Claro, otros dirán sí, pero también tiene una buena aplicación positiva. Sí, todo tiene eh, como una moneda, sus dos caras, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado, la humanidad debería tener mucho cuidado en qué se mete o qué permite o hacia dónde le quiere conducir la ciencia, ¿no? Nosotros los cristianos tenemos también que entender que bueno, que nosotros tenemos una moral que no nos permitiría eso. No queremos de ninguna manera manipular a nadie. Pero hay gente que por la ciencia hará cualquier cosa o por intereses políticos, económicos, en fin. Bueno, no es un plato de agradable, ¿no? Pero bueno, solamente quería comentarte esto. Ya ves que es posible y ya ves que estamos en un tiempo en el que esa y otras muchas cosas se podrían estar perfectamente haciendo y la mayoría no enterarnos. Ahora, si estamos pendientes, si prestamos atención, si no nos tragamos cualquier cosa, sino que estamos apercibidos de lo que pasa y no queremos caer en esa trampa, pues tenemos que estar despiertos, ¿no? Tenemos que estar atentos a lo que ocurre. Bueno, perdona por el comentario. No, solo que creo que en este momento, creo que es interesante. Están pasando muchas cosas y también estamos en tiempos escatológicos y estamos en tiempos de amenaza de control, control de la persona, la marca de la bestia. Quién sabe, la marca de la bestia puede ser perfectamente un mecanismo, lo será, un mecanismo de control, porque nadie va a poder comprar ni vender sin eso. Entonces, bueno, para pensar, ¿no? Para pensárselo. Estemos atentos. Bien, seguimos nuestro viaje.